A nuestros invitados. Es un honor estar con ustedes esta mañana. La dimensión social del sector agroalimentario, la única reflexión que yo tendría para detonar la discusión entre ustedes sería la siguiente. Me parece que quienes vivimos en la ciudad y no tenemos pues realmente conocimiento de lo que ocurre en el campo mexicano, pues vamos a aprender mucho de este panel, pero a mí me llama mucho la atención que durante los últimos 15, 20 años pues hemos visto una discusión cada vez más fuerte respecto de la diferencia o brecha que se está generando entre un sector agroalimentario muy productivo que existe en México, ¿no? Los agricultores muy sólidos de nuestro país y el perenne tema de la pobreza que persiste en pues los individuos que tienen la necesidad de subsistir con sus propias parcelas y tal. Partiendo simplemente de esa reflexión, que yo creo que México merece cada vez más cerrar esa brecha, es mi punto de vista, pues vamos a aprender mucho de lo que ustedes tengan que decir justamente respecto a la dimensión social del sector. Y quisiera empezar con Juan Carlos Cortés, para que quizá, Juan Carlos, nos expliques un poco cuál es tu visión con la gran experiencia que tienes de cómo se puede cerrar esa brecha o cómo podemos imaginar que la fuente de ingresos que es el sector agroalimentario para las familias en México tiene mucho negocio que dar para pues, agricultores que ya lo detectaron y también, ¿por qué no?, por supuesto, para rescatar a mucha gente que tiene condición de pobreza. Por supuesto, Carlos, pues primero agradecer al financiero y a los organizadores este evento, que me parece de lo más relevante, las circunstancias así lo ameritan. Y agradecerte también a ti el permitirnos compartir el día de hoy este foro contigo. Mira, yo creo que primero hay que tener claro que el sector agropecuario, pese a cualquier tipo de circunstancias, tiene un futuro importante. El tema de la demanda que tendrá que proveer de alimento en los próximos 50 años es un dato que todo mundo comparte y que es inevitable. Ahí viene la dimensión que tú comentas en el tema social, de qué tanto efecto puede tener esta oportunidad para los más pobres de nuestro sector. El mundo ha hecho cambios de política pública importantes, Farm Bill, los europeos. Uno de los instrumentos que más preponderancia han tomado es la parte de instrumentos financieros. Hay un contexto generalizado de todos los analistas y formadores de opinión que a mayor penetración de instrumentos financieros en el sector, mayor capacidad de desarrollo para los más pobres. Este es un dato muy importante. No es lo mismo para un agricultor de la Frailesca en Chiapas pedir un crédito a 20% mensual que pedirlo a 7% anual. Va directo a su ingreso disponible. México estaba en el lugar antepenúltimo, aunque suene poco ridículo, en materia de penetración del sector financiero del campo. Países como El Salvador, Dominicana, indudablemente Argentina, etcétera, nos ganaban. Y este sí es un tema de desarrollo importante, que permite igualar los ingresos de las familias rurales con urbanas. Por eso la importancia dentro de este contexto de política pública del sector agropecuario, la parte de instrumentos financieros. En México tenemos la mitad de la pobreza, 40-50% de la pobreza está en el sector agropecuario. Los municipios más marginados, su principal actividad económica y en muchos casos la única, es la parte agropecuaria. Entonces, combinando estos temas que te platico, por eso la relevancia de contar con una penetración de instrumentos financieros, de crédito sobre todo, almacenamiento, seguro, coberturas, aprovechando la oportunidad que tiene el sector en los próximos años para generar desarrollo para los más pobres. ¿Ya tomó tracción la oferta, lo que ha ocurrido en la financiera rural? ¿Ya tomó tracción o estamos simplemente empezando en el país? Pues mira, nosotros, yo estuve en la posición 2 años, 8 meses. ¿Qué fue relevante? Pasamos de 28,000 millones de colocación a 63,000 millones. La cartera. En 2 años, 8 meses la cartera. Bajamos el gasto por peso prestado 40%. Eliminamos a los productores pequeñitos la garantía real, hoy solamente ponen garantía su cosecha. La cartera vencida bajó de 4.2 a 3.7. La financiera, que tenía rendimientos negativos de capital, pasó de 25,000 a 30,000 millones de capital en 2 años, 8 meses. Y pasó de 280,000 clientes a poquito más de 500,000, con un dato importante. De esos 500,000, 377,000 son nuevos. 84% de esos 377,000 nunca habían recibido un crédito.
su morosidad 3.6. Entonces aquí puedes tú ver cómo el diseño de políticas públicas correctas tiene impactos rápidos. Esta gente se financiaba a tasas de 40%, 30% mensual, hoy se financian a tasas de 7%. Segundo, que sí se puede hacer más con los mismos recursos, pero principalmente que el sector agropecuario es sujeto de operaciones financieras viables y que en ese universo el pequeño y mediano productor son altamente viables con políticas correctas. Adolfo, déjame preguntarle, Adolfo, tú llevas la Agenda 2030 desde la Presidencia de la República y hablábamos ahorita antes de iniciar esto que parte de esto es fuertemente objetivos que tienen que ver con este sector. ¿Cómo se empata un poco lo que nos está diciendo Juan Carlos? Bueno, el financiamiento es vital, yo ya lo calificaría así simplemente por escuchar lo que acabas de decir, Juan Carlos, en función de los objetivos 2030. Igualmente, muchas gracias por esta invitación al financiero, los organizadores. Como mencionaba Juan Carlos, esta agenda sobre todo nace del reconocimiento, no nada más a nivel de México, sino a nivel mundial. 193 países en septiembre de 2015 se reúnen en Naciones Unidas y acuerdan que tienen que dar seguimiento a lo que anteriormente habían sido denominados los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 8 objetivos que habían sido establecidos del año 2000 al 2015 para los países menos desarrollados, pero ante la realidad de las circunstancias dicen, bueno, pues vamos a ampliarlo a que pasemos de los 8 objetivos a 17 objetivos de desarrollo sostenible, que con muchas más metas, 169 metas estamos hablando, y más de 230 indicadores a nivel global. De estos 17 objetivos, el segundo es el que se refiere precisamente a la seguridad alimentaria. Tiene 8 metas, en este caso, con una batería de indicadores, muchas de las cuales se refieren precisamente a la reducción de las desigualdades, duplicar de aquí al 2030 el ingreso que perciben los productores agrícolas. Hay un dato que es muy impactante. México, si bien es el 14º país más grande del mundo, uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, la cantidad de gente, 6 millones de personas que se dedican a la producción agropecuaria. De estos, 5 de cada 10 personas no perciben más de 2 salarios mínimos y 3 no perciben salario. Entonces estamos hablando de 8 de cada 10 personas que están subpagadas. Bueno, pues una de las metas es de aquí al 2030 duplicar la cantidad de ingresos que perciben estas personas, que incluyen además sectores muy vulnerables, como son las mujeres, como son los niños, como son los indígenas. ¿Cómo compara México con otros países en este tipo de indicadores? Bueno, es un tema precisamente que nace a raíz de la pregunta a nivel global de que es una necesidad atacar precisamente esos temas. A nivel mundial no estamos hablando no nada más de la producción agropecuaria, sino también en términos del desperdicio de los alimentos y la pérdida. Se calcula que hay un promedio de 30% a nivel mundial. No se tiene el dato concreto porque es muy difícil medirlo. La FAO es la que está sacando ahí un sistema para encontrar una fórmula y que se pueda medir, pero resulta una paradoja que habiendo la cantidad de alimentos suficientes la gente se vaya a dormir, haya millones, se calcula que a nivel mundial 800 millones de personas se van a la cama con hambre. En México estamos hablando de 26 millones de personas, depende cómo se mida la pobreza. 30% y 30% de los alimentos se desperdician. Entonces esta agenda lo que intenta es hacer, digamos, uno, el reconocimiento, y dos, ver la parte social, no nada más la parte económica de producción, y es el gran regalo de la Agenda 2030, que considere la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. ¿El avance en México es el adecuado? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lento? Bueno, hay cifras muy interesantes que se han logrado en el presente sexenio, pero cada esta cifra es obviamente comparable con números más grandes. Sin duda, ha habido mucha inversión en materia de financiación. Estábamos hablando también de los créditos que se establecen. Entonces, bueno, ha habido muchos programas gubernamentales que atacan este asunto, inversión, hay 3.500 tractores que se han comprado, etcétera. Pero estamos en el camino. José, bueno, desde la perspectiva de Minsa, ¿no?, de una de las empresas del sector más importantes del país, ¿cómo
yo creo que debe ser muy interesante, ¿no? Cómo lo viven, ¿no? Cómo viven esta gran disparidad, la brecha enorme que hay entre el ingreso, el tema social, y creo que está muy patente, ¿no? En la actividad diaria de Minsa. Sí, mira, yo quisiera abordarlo desde dos puntos de vista, desde Minsa y desde una alianza que tenemos que se llama Vida, que es la nueva visión para la agricultura, que es una alianza público-privada, que creo que es mucho más importante que Minsa, ¿no? No me van a oír los accionistas, pero creo que es mucho más importante para el impacto que tiene para el país. Mira, en primer lugar yo quisiera, no voy a repetir cifras y datos que ya se dieron en los paneles anteriores, hablando de las necesidades que tiene el campo en términos de, ya lo dijo Juan Carlos, de financiamiento y todo esto, de tecnificación. Me voy a concentrar en un asunto que tiene que ver con el sector agroalimentario. Es súper exitoso en México y los números lo pueden demostrar. Bosco ya habló, Juan Carlos en su momento como presidente del CNA lo demostró con Crece, luego vino Benjamín, en fin, yo creo que es un sector muy exitoso. Aquí tenemos empresarios como Eugenio, que también fue panelista hace un momento y que sin duda nos demuestran de que somos un país y tenemos empresarios muy, muy exitosos. El problema de México no es que sea exitoso o no, el problema es que somos un país muy desigual. Ese es el verdadero problema. La distribución de los ingresos es tan diferente para los sectores, porque estamos hablando ahora del sector social, que ahí es donde encontramos, y Lalo nos podría hablar aquí, Lalo Orihuela, del tema, ¿no? Y me voy a concentrar en esto. Por ejemplo, hablaban hace rato de vocación de la tierra, de inversiones de infraestructura. Les voy a poner un ejemplo. Un productor de Chiapas que tiene una hectárea gana 8,000 pesos al mes, al año, en el mejor de los casos. 8,000 pesos le quedan de utilidad. Y tiene una hectárea, y no tiene más, y no se asocia con sus vecinos, y no invertimos en tecnología. Y ahí es donde tenemos el problema. En todo yo diría centro, y sobre todo sur y sureste del país, es donde existe una enorme oportunidad. Tenemos a millones de agricultores que siguen haciendo lo mismo que hacían hace 150 años. Entonces, el tema de la asociatividad, aquí hay un esfuerzo que estamos haciendo en esta alianza público-privada, que somos más de 30 empresas que estamos yendo al sur y sureste para acercarnos al productor. Decía Luis de la Calle en el panel acerca de que el productor debía convertirse en un comercializador. Lo que estamos haciendo en esta alianza es acercarnos con ellos para hacer contratos de compra y que el productor le venda directamente al comprador, al industrial que le va a consumir. Y también estamos enfocando esto a las necesidades que tenemos de infraestructura, de inversión en esas localidades. Ahorita tenemos un proyecto en Campeche que empezamos con 10,000 hectáreas de maíz. En la primera cosecha duplicamos la producción por hectárea, en la primera que acaba de terminar en este ciclo. Y aquí están las empresas semilleras que llevaron la tecnología y estamos las empresas que compramos el grano y estamos los que lo industrializamos. Y a lo que voy es, lo que necesitamos yo creo que es un compromiso para hacer alianzas público-privadas en serio y efectivas. Son pocas, las asociaciones públicas privadas son relativamente jóvenes. ¿Son pocas aún? Sí, mira, yo creo que hay empresas que por su cuenta hacen esas alianzas sin duda. Y existen ejemplos muy exitosos de empresas que toman la iniciativa y hacen esas alianzas con los productores. Pero aquí se trata de que somos varios participantes de la cadena. Estamos hablando de los productores de semilla hasta los consumidores industriales, que vamos al campo todos y hacemos proyectos específicos para desarrollar y detonar esa zona de producción. Pongo el ejemplo de Campeche. Ahora nuestro objetivo es llevar esto 5 veces más grande. Estamos invirtiendo, por ejemplo, en almacenaje también en Campeche para poder resolver el problema de la comercialización. Como esta alianza, no hay otra en el país. Donde estemos más de 30 empresas de toda la cadena de valor yendo al campo para hacer una inversión y hacer crecer los ingresos del productor y que viva mejor ese productor, además de que nosotros tengamos en el largo plazo una proveeduría confiable. Es la primera, te diría, que hay en América Latina. Y esto no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, que es el impulsor de este proyecto. Me imagino que caben muchas así. No, por supuesto. Y la idea es que dentro de esta alianza que hoy tenemos, lo que queremos es traer cada vez a más empresas para poder diversificar. Hoy tenemos un grupo de granos que básicamente es maíz, maíz y trigo, y estamos metiendo algo de sorgo. Tenemos el tema de oleaginosas también, tenemos el tema de frutas y vegetales y tenemos el tema de café y cacao. Y con eso estamos abordando los productos más sensibles que afectan a las áreas más pobres del país. Creo que sí es una iniciativa que sin duda está empezando a tener los primeros éxitos porque tiene un futuro enorme. Yo creo que el compromiso del sector privado de la mano con el sector público
para usar mejor los recursos de ambos, puede tener un enorme impacto en la economía de las familias más pobres del país. ¿Cómo se transforma, que es uno de los temas que nos pusieron en el panel para invitarlos a discutir, cómo se transforma la vida de las familias que están, por ejemplo, Juan Carlos, que tienen más financiamiento, que de pronto tuvieron mayor acceso? ¿Cómo se transforma la comunidad? ¿Cómo se transforma la vida de las familias? Es lo que te decía al inicio de la conversación, Carlos. El sector agropecuario en todo el mundo requiere flujos netos de financiamiento. Los productores en el sector salimos a fondearnos. Del proveedor de fertilizante, del proveedor de semilla, del broker o del agiotista. Entre más chiquito eres, más te cuesta. Una empresa grande sale a los mercados de mesas de dinero, el productor chiquito local, chapaneco de Oaxaca, sale con el agiotista. Ceteris paribus, dejando todas las condiciones iguales, si tú pagas una tasa mensual de 20% en lo que pediste, o si pagas 7% anual, esa diferencia es ingreso neto para tu familia. Y si tú tomas en cuenta que a lo mejor el financiamiento ocupa el 30% de estructura de costos, se vuelve vital. Prácticamente puedes pensar en que estarías duplicando, aumentando el 60% el ingreso de la persona y de la familia. Y además, si se lo das oportunamente y tiene acceso a él, pues le iguala las condiciones para que pueda competir. La parte que le toca el financiamiento sí pasa por hacerlo más productivo, pero pasa principalmente en la primera etapa por aumentar su ingreso personal y familiar. Entonces se vuelve sumamente relevante en la condición social de los productores. Una vez que eso ocurre, con lo que han visto ustedes, se modifica el cariz que toma cada comunidad en diferentes regiones del país, se vuelven más productivos, como lo estás diciendo, pero las familias se están, perdón que insista, ¿no? Pero el tema es justamente el carácter social. Totalmente. ¿Qué pasa con los individuos? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué observan ustedes una vez que tuvieron acceso a mejor tecnología, una vez que tuvieron acceso a mejor financiamiento, una vez que a lo mejor, de acuerdo a lo que nos dice Adolfo, bueno, tuvieron acceso a mejores coordinaciones interinstitucionales para la Agenda 2030? ¿Cómo se vive al interior de las comunidades? Yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero ustedes seguramente lo pueden atestiguar. A lo mejor no somos personas que trabajamos en el sector social directamente, sino el sector productivo. Pero ¿qué se observa? ¿Cuáles son los primeros cambios que se observan? Bueno, mira, yo creo que en el momento en que implementas todo esto que ya acabas de describir, el resultado es inmediato. El problema es implementarlo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en el campo, sobre todo en los sectores más pobres, otra vez hablando del sureste del país, son dos: la educación y la capacitación. Muchas veces llegas tú con un paquete tecnológico y con todo un plan y simplemente el productor no lo acepta porque no lo entiende. Para mí es el primer paso que hay que dar. Si no damos ese primer paso, todo lo demás sale sobrando porque simplemente no lo adopta el productor para poder superar sus condiciones de pobreza. Y es una tarea que tenemos que hacer juntos, insisto. Y hay fundaciones, en fin, hay grupos. Ahora Bosco está lanzando la fundación del CNA, bueno, la va a lanzar, no se la voy a quemar porque ya la quemó él hace rato, ¿verdad? Pero la va a lanzar dentro de 2 días. Yo creo que ese tipo de esfuerzos donde las empresas y quienes somos afortunados de tener por lo que tenemos, todos los que estamos aquí, ¿no? Del conocimiento, la capacitación, los recursos y demás, en ese tipo de alianzas con fundaciones como de la que está hablando Bosco está Fundar, ¿no? Que fue fundada hace muchos años, y que tienen que tener un enfoque de educación y capacitación. Cuando tú llegas con un productor, con el paquete tecnológico, con el financiamiento, con todo el conocimiento, pero el productor no entiende de qué le estás hablando, es muy complicado implementar. Y creo que ese es un reto que tenemos como país y como sector también para implementarlo, sobre todo en los sectores más pobres, que es de lo que estamos hablando. ¿Ya hay ejemplo positivo? Bueno, mira, te voy a decir, por ejemplo, Fundar ha hecho un esfuerzo enorme en el sureste del país. Muchas de las empresas que están aquí también son socios de Fundar y participan en estos esfuerzos, en los que se ve con una visión integral desde que vas a educar a las familias, no al productor, a toda la familia, involucran a toda la familia, a la esposa, a los hijos, para que entiendan de qué se trata todo este proceso. Y entonces cuando ya pasas por todo el proceso de entendimiento, puedes empezar a implementar lo demás. No puedes implementar la tecnología y el financiamiento si la gente no entiende esto. Hay ejemplos, pero creo que hay un potencial enorme de crecimiento, e insisto, con alianzas público-privadas, con esfuerzos en los que nos unamos, tanto en conocimientos como en estrategias y en recursos, el sector público y el privado, yo creo que podemos potenciar esto de una manera muy relevante. Adolfo, no sé, me imagino que hay
hay un empate con metas de naturaleza social, ¿no? De desarrollo social. Sí, por supuesto. Y una de las bellezas de esta Agenda de Desarrollo 2030 precisamente es la interconectividad. O sea, en los foros multilaterales se habla siempre de la necesidad de no fomentar los silos, esto es, de que no haya gente que vaya únicamente por su cuenta. ¿Cómo quieres aumentar el nivel académico de un pueblo si van subalimentados? O sea, no hay esta posibilidad de aumentar la productividad en el trabajo si no están teniendo los nutrimientos suficientes. ¿Cómo quieres combatir el cambio climático si la producción no es sostenible? Y inmediatamente ya se ven algunos ejemplos que impactan en todas partes. Por ejemplo, el tema del consumo local no tiene nada más que ver con un asunto nacionalista, sino también que si uno compra las manzanas producidas más cerca, pues evita el transporte que viene y la huella de carbono que se produce de los alimentos producidos de tierras más lejanas. En materia también, por ejemplo, de cambio climático, se observan efectos que impactan a toda la agenda en los llamados ejes transversales. Un eje, por ejemplo, es el de equidad de género. Para combatir el cambio climático hay unos esfuerzos a nivel mundial de cambiar las famosas estufas para cocinar en las casas, que no sea con leña, sino que sean unas estufas ecológicas. Uno consume menos cantidad de material, digamos, de madera para echarlo a andar. Pero ha habido un efecto también en la equidad de género, por eso hablo de la interconexión. ¿A qué me refiero? Que anteriormente se observaba que la mujer estaba cocinando casi en el piso, llegaba el marido, hablaba con ella y la mujer lo veía para arriba. Actualmente, si cocina en una estufa y está parada, el marido ya le habla de ojo a ojo y eso ha tenido otras repercusiones en las relaciones intrafamiliares. Entonces, pues, todo está conectado y hay muchos ejemplos así que se vinculan con la parte social, con la parte alimenticia y con la parte productiva. Eso es muy interesante, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de seguridad alimentaria en el país, y estamos hablando de financiamiento, ¿no? Si estamos hablando de estos modelos de tecnología, ¿cómo imaginar este tipo de circunstancias en donde la sociedad al final se vuelve más equitativa, más responsable, las comunidades son más, pues digamos, socialmente más responsables con el desarrollo de los niños y tal? ¿Es posible, desde el punto de vista, por ejemplo, de una gran empresa o de una asociación público-privada? Me imagino que sí, por lo que estás describiendo, pero ¿nos puedes ayudar a comprender cómo es que se caracterizaría hacia el futuro esta seguridad alimentaria del país, de la que hemos estado hablando durante ya varios años, empatada con todos estos metas sociales, ¿no? Pues mira, yo creo que las metas sociales se logran. Bosco hace rato dijo una cosa muy importante en su entrevista. Y es la única manera de sacar a la gente de la pobreza, es generar más riqueza. O sea, es algo muy obvio, pero si no generamos más riqueza en estas zonas del sureste, no vamos a poder superar todo este tipo de problemas, ¿no? Es un tema que tiene que ir inevitablemente de la mano. Tienes que trabajar con el tema de la educación. La equidad de género al final tiene que ver con la educación. Hay una enorme correlación entre los problemas de equidad de género y los niveles de educación, aunque se da en todos los niveles, pero sin duda que hay una correlación importante. Entonces, yo creo que hacer estos esfuerzos, sobre todo en las zonas más alejadas y donde menos recursos se invierten, tanto el sector público como el privado, es una de las responsabilidades más grandes que tenemos para poder lograr sacar esto adelante, ¿no? Yo siempre digo, me voy a desviar un poco, pero voy a hacer un comentario que yo creo que es muy importante. Cuando hablamos de los ingresos para el productor en México, de repente como que nos hacemos bolas, ¿no? Del tema de los precios y todo este rollo. Nada, les voy a dar un dato. Un productor de granos en México, de cualquier tamaño, en promedio recibe 40% más de ingresos que un productor del mismo grano en Estados Unidos. En México no tenemos un problema de precios. Tenemos un problema de costos y de productividad. El problema de nuestros agricultores y de nuestros campesinos es que y no hablo de todos, por supuesto hay unos muy exitosos, pero como estamos hablando de los sí, más pobres ahorita, sí, me refiero a ellos, tenemos enormes niveles de ineficiencia, de falta de productividad y de costos muy elevados precisamente por la falta de conocimiento y del uso de paquetes tecnológicos adecuados. Yo creo que esa es la manera de sacarlos adelante. Mientras no se genere riqueza en esos lugares, todo lo demás solamente son esfuerzos asistencialistas, ¿no? El trabajo es cómo generamos riqueza en esas zonas del país, y creo que uno de los temas que, bueno, ya Juan Carlos habló ampliamente del financiamiento, ya se habló de la tecnología,
Y si vamos de la mano con estas alianzas público-privadas, creo que podemos dar pasos muy importantes. Ahora con lo que estás diciendo, se me ocurre preguntarles, ¿es aspiracional para las mejores mentes de las mejores universidades entrenadas en el país trabajar en el campo? Yo diría que obviamente es un sector que te ofrece grandes oportunidades. Es un sector donde tú, a tu mismo nivel de preparación, si trabajas en este sector tienes más oportunidades de crecer que si te vas a sectores mucho más sofisticados con más competencia. Yo creo que es atractivo para una gran parte de la gente que esté estudiando y que va a trabajar en el futuro. A mí me gustaría hacer un comentario nada más a tu pregunta anterior, Carlos. La crisis del 2009, 2008, 2010, si recuerdas, provocó que el Banco Mundial hiciera un estudio, lo publicara. Un estudio que eran 42 países, una serie de tiempo de 30 años, y que su conclusión fue su informe anual sobre desarrollo. La conclusión que llegó el Banco Mundial en esos años de crisis fue porque estaban buscando cómo volver a acelerar las economías. Fue que si el PIB agropecuario de un país, si tú le destinas recursos al sector agropecuario y el crecimiento del país es de un punto del PIB y viene del sector agropecuario, le genera a los 3 deciles de gente más pobre de ese país 2.5 veces más capacidad de gasto que cualquier otro sector económico. Esta conclusión señaló que uno de los instrumentos más poderosos para combatir la pobreza en un país y de corto plazo es el sector agropecuario. Luego sacó otro la OCDE. La OCDE sacó otro con otra metodología, es un modelo de equilibrio general, pero llegó a la misma conclusión. Hizo un PAE de 100 puntos y le asignó puntos porcentuales a cada uno de los sectores en función de su capacidad de generar crecimiento y reducir pobreza. El sector agropecuario se llevó más de la mitad del PAE. ¿A qué voy? En un país donde tiene 50% de pobreza y gran parte de la pobreza alimentaria está en este sector, apostarle a este sector es un mecanismo importantísimo de desarrollo social y de inclusión. Creo que es un dato que hay que tener muy claro. Es un sector con un retorno importante en términos de beneficio social. ¿Ustedes piensan que esto que nos dices es agenda nacional ya? ¿Lo vive todo el país como debe vivirlo? Te contesto. Yo en lo personal, mi experiencia en la Financiera Nacional de Desarrollo, a mí el gobierno federal y los funcionarios, el presidente de la República, Estado Videgaray, 100% de apoyo. El secretario Calzada, que ha sido un aliado importantísimo. Yo no sé si es agenda nacional, sí creo que dentro del gobierno federal hay una decisión clara de que este sector es prioritario. Eso sí estoy totalmente. ¿Hay variabilidad local en entidad federativa? Ahí sí ya no llego a tanto análisis en este momento. Mira, yo creo que, como lo comenta Juan Carlos, sin duda sí hay actores en el gobierno y obviamente en nuestro sector que tenemos clarísimo que es un sector prioritario. Yo creo que sí tenemos una tarea que hacer y este foro es un mecanismo de lograrlo muy importante, de hacerlo público, de que la gente lo sepa lo que significa el campo. La verdad es que conforme la gente migra del campo a la ciudad y nuestros hijos nacen en las ciudades, pues como dicen muchos, creen que los mangos salen en Walmart, ¿no? Y el hecho de hacer del conocimiento de la gente la importancia de este sector creo que es muy relevante, porque al final, pues sin este sector no hay vida, ¿no? Sin alimentos, pues ¿cómo le haces? Creo que sí nos falta promoverlo más bien a la población en general. Yo creo que los actores que se involucran, como Juan Carlos en su etapa en la financiera, bueno, el secretario ni hablar, ¿no? Que ha estado súper activo ahora. Tuvimos una reunión a lo que nos invitó el lunes, muy interesante con el tema de largo plazo, qué vamos a hacer con el tema de la situación coyuntural que tenemos con el gobierno. En fin, yo creo que hay mucha conciencia y hoy hay una prioridad muy clara. Sin embargo, sí nos hace falta socializarla y que la gente, en general, la sociedad entienda cuál es la importancia de este sector, ¿no? Antes de abrir el panel a un par de preguntas, porque ya está el secretario aquí y tenemos que pasar también a su conferencia, yo tendría una última pregunta justo de lo que acabas de decir. ¿Este sector tiene estrés por la coyuntura que está viviendo el país y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y lo que hemos visto en los últimos días? Adolfo.
Bueno, digo, yo creo que el estrés también, como todo el mundo menciona, tiene que ver también con la oportunidad, digamos, ¿no? Con la oportunidad de seguir explorando nichos de desarrollo que anteriormente habían sido colocados en otra instancia. Y sí, yo también coincido en que México tiene que enfocarse mucho en lo que es la producción nacional y es una gran oportunidad para seguir trabajando. ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Ustedes qué ven en esta coyuntura? Es una coyuntura muy compleja. Sí, yo creo que es muy compleja. Obviamente hay expertos que pueden hablar mucho más claramente del tema, pero por lo que hemos analizado y las discusiones que hemos tenido, yo creo que aquí tenemos elementos muy importantes. Al final, el sector agroalimentario ha ido creciendo de manera muy importante en los últimos años. En los últimos 2 años ya tenemos un superávit en este sector. Es un sector, insisto, a nivel macro muy exitoso. Y creo que la verdad es que tenemos una codependencia, ¿no?, con Estados Unidos. Nosotros somos muy exitosos en la producción, por ejemplo, de frutas y hortalizas, somos grandes exportadores. Estados Unidos, de las frutas que importa, frutas y hortalizas que importa, si no me equivoco, anda como el 70% del total de lo que importa de México. O sea, realmente somos muy importantes para ellos, pero por el otro lado nosotros importamos la mayor parte de los granos y oleaginosas de Estados Unidos, ¿no? Creo que también ese estrés nos lleva a abrir los ojos y a voltar a otros lugares del mundo y a ver otras oportunidades de otros países. Platicábamos el otro día en una reunión de la necesidad de acelerar algunos temas de protocolos fitosanitarios para tener acceso inmediato a otros países en caso de una necesidad. Por ejemplo, hay otros países importantísimos productores de granos y oleaginosas como son Brasil y Argentina, donde se puede acelerar esto de manera importante y al final pues sí hemos vivido los importadores de granos, por ejemplo, pues muy cómodamente durante un tiempo, pero hay otros lugares de donde se puede traer. Yo creo que con una estrategia adecuada, este estrés, por supuesto que lo vamos a vivir, de Rusia, pero lo podemos enfrentar. Bueno, se puede traer el trigo de Rusia, de Ucrania, de Australia, de Argentina, el maíz lo podemos traer de Brasil, de Argentina, en fin, o sea, hay otros, Ucrania es un productor importantísimo de maíz también. Entonces, hay muchos lugares de donde podemos abastecernos, pero que no hemos volteado a ver, porque a final de cuentas pues es cómodo tener al vecino surtiéndote todos los días, pero yo creo que esto se puede convertir en una enorme oportunidad para voltear a todos estos lugares y entender que también tenemos una posibilidad y una fuerza para negociar en el futuro con estas proveedurías en otros lugares, además del trabajo que tenemos internamente en el país de crecer la productividad y la producción en general de este tipo de alimentos que son básicos, ¿no? Juan Carlos, ¿tú qué ves con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Comparto la opinión de Adolfo y de Pepe. Yo creo que lo que acaba de decir Pepe vendría totalmente a ello. Hay una gran codependencia. Para nosotros estamos cada año entre los primeros 3 lugares o 2 de destino de exportación de granos, cárnico, lácteos de los Estados Unidos. Estados Unidos no produce mucho más de lo que se puede comer en esos tipos de productos. Y ellos son un gran destino para nosotros. Entonces, coincido con Pepe, creo que es un momento que también puede abrir oportunidades. Sí creo que este sector va a ser, de los temas que se negocien en la mesa, va a ser uno de los factores fundamentales y más estratégicos. Mencionó Bosco hace un rato que ya hay que recordar la estructura del voto que llevó al señor presidente Donald Trump a ganar las elecciones. El voto rural norteamericano tuvo mucho que ver. Y ese voto rural norteamericano hace unos cuantos días sacó un comunicado organizado como no se había visto nunca, donde le piden al presidente Donald Trump considerar la importancia que tiene estratégica para esos productores México. Entonces creo que va a ser uno de los sectores más estratégicos y quiero reiterar lo que dice Pepe. Cada momento de las etapas de la vida personal, profesional de un país abre siempre tiempos de oportunidad. Así es. Tenemos 2 preguntas de la audiencia. Una para Adolfo, que dice, ¿qué oportunidades encuentra Adolfo en la Agenda 2030 y la colaboración que existe con la iniciativa privada? Muy bien, y gracias por esa pregunta. Era un tema que quería complementar a los comentarios anteriores. Sin duda, la Agenda 2030 no se puede cumplir sin la participación del sector privado. En México hay diferentes esfuerzos que se han lanzado. Uno de ellos se llama la Alianza por la Sostenibilidad, que encabeza la MEXIP, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene que ver con alianzas del sector privado para hacer proyectos tanto en México como en el exterior.
También está el Pacto Global de las Naciones Unidas, el Global Compact en español, que incluye a muchas empresas que han incluido la Agenda 2030 o la Agenda de Desarrollo Sostenible en su propio modelo de negocio. O sea, no estamos hablando de filantropía, estamos hablando más bien de hacer una reforma integral a la forma de trabajar, de consumir. Ahorita parte del reto pues, es no tener nada más a las empresas que ya lo tienen, sino a las que no las tienen, ¿no? O sea, no se trata de evangelizar a los cristianos. Y el tercer elemento que siento realmente como una oportunidad para este Consejo Nacional de la Agenda 2030 que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el año pasado en Naciones Unidas y que está próximo a instalarse, pues va a ser el fomento de las alianzas público-privadas, porque no hay tantas en México. Tengo entendido de que en Colombia, en otros países latinoamericanos hay más, entonces pues va a ser un gran momento para fomentar este asunto con reglas claras. No sé si es por falta de confianza, falta de tradición, pero en este contexto definitivamente es algo que vamos a tener que fomentar. Y nos preguntan para Pepe, ¿cómo ese tipo de alianzas, me imagino que se refiere a las alianzas público-privadas, beneficia específicamente a los productores? Mira, te voy a poner el ejemplo concreto de lo que le hicimos en Campeche, lo que estamos haciendo en Campeche. Todas las empresas semilleras competidoras van con el productor directamente a capacitarlo en un programa ya establecido, a capacitar a los productores, compiten entre ellas para que el productor decida a quién le va a comprar. Luego vamos todos los compradores, competidores, para ver dónde nos vamos a proveer y con quién. O sea, estamos compitiendo en nosotros mismos y además lo más importante, estamos acercando al productor con el comprador último. Entonces, nosotros vamos con el productor pequeñito de Campeche y el que va a industrializar el producto se lo compra, no pasa por ninguna otra mano. No, creo que no hay un modelo, lo decía Luis de la Calle, o sea, ¿cómo lo haces comercializador? Así, lo haces comercializador así. Inmediatamente le compras el producto y a partir de ese momento él ya no se preocupa ni siquiera de almacenarlo, ni de conservarlo, ni de los riesgos que tiene posteriormente, ¿no? Digo, ese es un ejemplo muy concreto. Está haciendo otros proyectos, por ejemplo, con el café se están haciendo también en el sureste, se están haciendo proyectos con cacao también en el mismo modelo. La empresa industrial le compra directamente al productor sin que pase por ninguna otra mano. No hay manera de que el productor tenga mejor ingreso. Ya. Bueno, se nos acaba el tiempo. Una conclusión de 20 segundos para cada quien sobre perspectivas. Yo creo que sería bueno que nos apunten hacia dónde va el futuro, la dimensión social, ¿no? Que es el tema del panel de este sector agroalimentario. Juan Carlos, no sé si tú quieres empezar. Pues reiterar lo que ya comentamos, mi estimado Carlos, el hecho de la importancia que tiene este sector. Uno, como instrumento para combatir la pobreza, es importante tenerlo claro, que es un sector donde el Estado mexicano, cada peso que invierte, probablemente tenga el mayor retorno social. Dos, la importancia de esta relación público-privada que describe Pepe, que me parece un ejemplo de este tema de vida patrocinado por el Fondo Monetario, un ejemplo afortunadísimo. Hay que participar como empresarios y como ciudadanos. Y por último, en esta Agenda 2030 que Adolfo nos ha comentado, creo que describe también muy bien esta coparticipación que se debe tener el gobierno federal en iniciativas globales que se aterricen en nuestro país. Entonces creo que estamos ante un sector que tiene indudablemente un futuro venturoso y con grandes oportunidades de contribuir a reducir la pobreza en este país. Sin duda. Adolfo. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una invitación a que se conozca esta agenda, no nada más sus metas, sus objetivos, sus indicadores, sino la base fundacional de por qué se llevaron a la mesa esta discusión. En el tema de los alimentos y la base social, pues también la reducción del consumo. O sea, desde que me enteré que 30% de los alimentos se tiran se desperdician, pues he intentado ser mucho más disciplinado a la hora de comprar mis productos. Y únicamente es cuando la gran sociedad civil, cuando las grandes poblaciones tomen acciones personales, o sea, porque la Agenda 2030 tiene que empezar desde el individuo, digamos. Si bien lo pone en la base de todo, tiene que empezar de este punto. Es a partir de la acción personal que se puede lograr un cambio. Entonces, una invitación a conocerlo y en todos los ámbitos, en todas sus manifestaciones, ¿no? Con el transporte, con lo que comemos, con lo que hablamos, con lo que leemos, cómo nos educamos, etcétera. Gracias. Pepe, ¿alguna conclusión final? Bueno, yo creo que el tema es la visión de largo plazo. Yo creo que eso es lo crítico, ¿no? Al final,
Si nos podemos contestar la pregunta de qué queremos estar haciendo dentro de 20 años en términos de producción de granos, de oleaginosas, de frutas, de verduras, sería un primer paso muy, muy importante, ¿no? Saber dónde queremos estar parados. Hay gente que critica la famosa seguridad alimentaria o la autosuficiencia, que piensa que no es lo adecuado porque puedes abastecer de otros países. Habemos quienes pensamos que necesitamos un equilibrio para no depender tanto, pero creo que el tema de sentarnos, el sector público y el privado, a ver en el largo plazo, sin importar los cambios que existan en el mediano o corto plazo, y que nos pongamos esas metas y luego tengamos indicadores para irle dando seguimiento, es lo que nos va a permitir tener éxito, ¿no? Es como manejas cualquier empresa exitosa. Al final, si no tienes esa visión de largo plazo, metas, indicadores para darle seguimiento a todo esto, pues difícilmente puedes tener éxito. Y las herramientas están ahí, ¿no? Están ahí. Muy bien, pues señores, muchas gracias. Gracias a ustedes y estamos listos para escuchar al secretario. Gracias.